cuando se me atravesó el teatro por medio, ya dije teatro. Y sí que recuerdo el momento ese de final de curso en el que después de estar todo el año ensayando, vienen los padres, los familiares y representamos en un escenario la obra. Yo, es que creo que estaba como volando, esa sensación de estar como en un sueño. Recuerdo que estaba feliz en mi salsa, no me puse nerviosa, así como muchos de compañeros se pusieron súper nerviosos. Yo estaba como feliz y tranquila, entonces yo dije, wow, yo quiero hacer esto. Hola a todos y bienvenidos al show. Soy Samuel Palop, host de Beyond Success, donde mi trabajo será desvelar los hábitos, las rutinas y las buenas prácticas de profesionales que han conseguido crear el estilo de vida que ellos deseaban para que vosotros mismos los podáis utilizar en vuestras vidas. Nuestra invitada de hoy es Paula Llorens. Paula es actriz, dramaturga, directora, docente en la Escuela del Actor de Valencia y fundadora y directora creativa de Cactus Theatre. A lo largo de su carrera ha sido galardonada y nominada a numerosos premios. Por comentar alguno de los más cercanos, en 2021 fue premiada con el premio Talento Joven de Cultura de Levante y Bankia. Y sus dos espectáculos creados para su compañía de teatro, el último ha sido premiado con el premio al mejor espectáculo en la muestra de en la 30 muestra del teatro de Alcoy y nominado a los premios Max 4 veces, una de las nominaciones al mejor espectáculo también. Hola, buenas, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. ¿Qué sentiste en esa primera clase de teatro cuando estabas en el instituto que te ha hecho que los 20 años siguientes giren alrededor del teatro? Pues a ver, para ser sincera, de esa primera clase no me acuerdo, pero sí que recuerdo la mayoría de los ensayos del curso y sobre todo también la muestra, ¿no? La muestra de final de curso. Yo estaba en el colegio, en cuarto de la ESO, en Canals, y bueno, la profesora vino y nos dijo que íbamos a montar Joan el Cendrós, que es una obra de Carles Alberola y Roberto García, que cosas mágicas de la vida luego he podido conocerles y trabajar con ellos, ¿no? Pero en aquel momento para mí eran como dos nombres nuevos. Y bueno, empezamos a ensayarla y lo que a mí me pasó durante todo el proceso de ensayos fue que por una parte yo que siempre había sido como una muy buena alumna, que me encantaba en ese sentido, ¿no? Como que me encantaba mucho ir al cole, que a un montón de niños no les gusta, pero yo realmente, a mí sí que me gustaba mucho ir al cole y tal, me pasaba todas las horas de matemáticas, de ciencias naturales, de sociales, deseando que llegara la hora de teatro. O sea, tenía como mono de que llegara la optativa, que realmente es que era una optativa, ¿no? Y luego llegábamos y empezábamos a ensayar la obra y yo me enfadaba, por ejemplo, cuando uno de mis compañeros no se sabía el texto. O sea, yo era como casi me ponía en el papel casi de la profesora, ¿no? O si no nos daba tiempo a hacer la escena entera, o sea, me lo tomaba como muy a pecho, me lo tomé muy fuerte, hasta tal punto que llegó un momento en que yo me sabía el papel de todos. O sea, yo me sabía el texto de memoria, la obra entera, y yo podía hacer no solamente de mi personaje, que además me dieron la protagonista porque sí que se notaba que tenía como mucha memoria y que además me gustaba mucho, sino que me sabía todos los papeles y si alguien no se acordaba, yo sin mirar ni nada le lanzaba su texto, o si alguien no venía podía como hacer yo mientras de esa persona. Interpretar el otro personaje, claro, también. Entonces, ¿qué pasa? Que ya los profesores empezaron a dar cuenta de a esta niña esto le gusta un poquito bastante, o sea, más de lo normal, ¿no? Pone bastante más entusiasmo que el resto de los compañeros. Y me acuerdo que la orientadora, que era la psicóloga del centro, en cuarto de la ESO, como ya pasábamos yo en mi caso hice hasta el cole, hasta el cuarto de la ESO, y luego ya pasé a bachillerato en el instituto, tenía una reunión individual con cada uno de nosotros, nos hacía un test para decirnos más o menos, ¿no? Como qué posibles carreras, ¿no? O incluso qué posible bachillerato, ¿no? Si era más de ciencias, más de letras, aunque nosotros ya lo intuíamos bastante, ¿no? Y en mi caso, que a priori pues yo siempre había pensado estudiar con magisterio porque me gustaban mucho los niños, o a lo mejor o como me gustaba también mucho la literatura, alguna filología. Pero claro, con esta cosa nueva del teatro, yo me acuerdo que la orientadora me dijo, bueno, pues ¿sabes que hay una carrera que se llama arte dramático
que son 4 años, que se estudia en Valencia, y a mí ya se me iluminó. Yo sí que había hecho conservatorios, había estudiado piano desde muy pequeña y en ese momento estaba aún en Carcaixent, en el conservatorio de grado medio, y otra opción era acabar y hacer el superior de piano, pero yo creo que ya cuando se me atravesó el teatro por medio, ya dije teatro. Y sí que recuerdo el momento ese de final de curso en el que después de estar todo el año ensayando, vienen los padres, los familiares y representamos en un escenario la obra. Yo, o sea, es que creo que estaba como volando, es esa sensación de estar como en un sueño, o sea, recuerdo que estaba feliz en mi salsa, no me puse nerviosa, así como muchos de compañeros se pusieron súper nerviosos, yo estaba como feliz y tranquila, entonces yo dije, wow, yo quiero hacer esto, entonces claro, lo dije en casa y mis padres, claro, no sabían ni que existía una carrera que fuera artes escénicas, ¿no? Que fuera teatro, arte dramático, y dijeron, vale, pero ¿y qué más? ¿No? O sea, vale, puedes hacer teatro, pero ¿qué más? ¿A qué más te quieres dedicar? Porque claro, supongo que tendría la idea de con esto a lo mejor no se puede. Claro, con esto no vas a poder vivir, esto es una afición, esto es un hobby, nos encanta que te encante, pero ¿de qué vas a comer, no? Y bueno, pues en aquel momento pensé, pues siempre me ha gustado leer mucho, pues voy a hacer filología. Y curiosamente estudié a la vez, ¿no? Filología y arte dramático. Y bueno, al final, a lo que me he acabado dedicando es a lo que nadie se pensaba, ¿no? Que iba... ¿Y cómo fue eso? Porque, claro, tú ibas con la idea, lo normal es que si tienes la idea de filología maestra, te vayas enfocando ahí y vayas haciendo en tus ratos libres el teatro. Pero claro, cuando subió lo del teatro, ¿cómo fue subiendo? ¿Cómo empezaste ahí en el teatro que al final dijiste, bueno, pues dejo la filología y me voy al teatro? Claro, mira, la cuestión es que filología, lo que es la carrera, la acabé. De hecho, aún me convencieron mis padres, que ellos siempre están pensando pues en tu futuro, en que te vaya bien, en que no sufras, porque ellos también veían, no son tontos, que hay un montón de actores y actrices que están... Exacto. Ellos quieren lo mejor para ti, lo que pasa es que son de otra época. Sí, ¿no? O incluso que ven la realidad, porque en la época actual yo también tengo un montón de compañeros que están, y no pasa nada, pero que están trabajando de camareros, que están trabajando, ¿no? Vendiendo ropa. Sí. Y bueno, pero aún así no se rinden, quiero decir, tú sigues persiguiendo tu sueño. Pero que yo creo que los padres quieren evitar que sufras. Lo que pasa es que yo creo, eso ya es una opinión mía personal, que no hay peor sufrimiento que dedicarte a algo que no te gusta. Lo es. Yo preferiría, no me ha pasado aún, pero vamos, lo tengo clarísimo, yo preferiría estar trabajando de camarera y los fines de semana estar haciendo teatro por placer, por amor al arte, tal cual, que estar ganando un sueldo muy alto tal en cual. Un trabajo que no me aporta nada y haberle dicho que no al teatro. Entonces lo que me pasó fue que estudié las dos cosas, incluso hice el máster de secundaria, que es para poder opositar, pero nunca oposité, porque es que no, pero yo ¿para qué quiero opositar si tengo trabajo, ¿no? Si estoy trabajando en lo que a mí me gusta, si estoy dedicándome a lo que me gusta. Y fue un poco pues porque en el último curso de arte dramático me fui a Valencia, ¿no? Estudié en la Escuela del Actor, y estando en cuarto, que es el último curso, hice un casting, que fue el primer casting, que era para una obra de teatro para niños y niñas, de teatro familiar. Y como yo también siempre he parecido como más pequeñita, así que parezco más niña y tal, pues me cogieron para hacer de niña. Y en esa compañía estuve como 4 o 5 años trabajando y hacíamos bolos, ¿no? Que se dice, hacíamos gira por toda España. Entonces aprendí desde muy pequeña donde realmente se aprende, que es encima de un escenario. Irte, ¿no? Pues de teatro en teatro. Y bueno, y pues yo creo que tuve la suerte esa, que muchas veces no pasa, de... El factor determinante fue que te contrataran ya. Claro, y ahí eso ya me dio mucha experiencia. Entonces sí que es verdad que no me puedo quejar de tener la suerte de haber empezado desde tan joven, ¿no? Ganando dinero, ¿no? Y teniendo un sueldo de actriz. Pero es verdad que iba todo muy bien, empecé a trabajar también en otras compañías de teatro. Y llega un momento que cuando vino precisamente, ¿no? La crisis... La burbuja. Exacto, que aunque, bueno, se habla de 2008, pero aquí lo notamos un poquito más tarde, pero sí, 2010 o por ahí, empezaron a cerrar muchas compañías de teatro, empezaron a cerrar teatros. Entonces, claro, a mí me pasó algo que habitualmente a los actores y actrices les pasa como muy pronto, que es eso de acabar la carrera y estar como 1 año o 2 sin poder trabajar, ¿no? Siguiendo intentándolo. A mí me pasó un poco, fue duro, porque yo me había mal acostumbrado a tener trabajo, ¿no? Entonces, de repente, después de unos cuantos años trabajando, ver que no había ningún casting a la vista, que cada vez quedaban menos funciones de teatro, porque no, como que se iban apagando y que no tenía nada en un futuro, me empecé a agobiar mucho.
Y Es que bueno, es- pero es esta normal. cosa, claro, pero toda esta cosa de que dicen de reinventarse, pues en mi caso pensé, me encanta el teatro, siempre me ha gustado mucho escribir. He estudiado además filología, que me he pasado toda la carrera leyendo y leyendo y tal. ¿Por qué no escribir teatro, no? Pensé yo. Y para eso no necesitas a nadie más que a ti misma, ¿no? Y estar tú... Pero la idea de eso ya era montar tus propias funciones, cuando dijiste, si no hay funciones las voy a crear yo, o... Sí, es un poco eso, ¿no? Y además esto yo lo he hablado con muchos compañeros y compañeras porque no hay nada más maravilloso que darte trabajo a ti misma como actriz. En el sentido de, si tú escribes y te escribes un personaje de tu edad, ¿no? De más o menos tus características y además un personaje con un conflicto, con una historia que sea muy potente y que te dices, es que voy a disfrutar interpretando a este personaje. Claro, no sabía cómo me iba a salir, porque eso es muy fácil de decir, pero luego ponte y que te salga una buena obra y que puedas montarla. Entonces yo empecé simplemente escribiendo, a ver qué pasa, ¿no? Y escribí el primer texto y bueno, pues tuve la suerte de que ganó un premio. Lo que pasa que yo después de ese texto... Suerte. Has tenido mucha suerte durante No, muchas veces. Yo creo que es determinación, ¿eh? Sí, a ver, desde luego, o sea, constante y cabezona y estar ahí siempre ahí como pico pala, eso siempre he sido desde muy pequeña. Pero luego también hay un pequeñito factor que son esas cosas que son como casualidades que evidentemente si tú no las siembras no van a salir, Claro. que te hacen, que como que te dan un empujoncito para adelante, ¿no? Y entonces es que ese premio de mi primer texto fue para mí un empujón. Pero luego, ¿qué pasa? Que después de eso yo empezaba a escribir muchas obras, pero no terminaba ninguna. ¿Por qué? Porque me notaba que realmente yo estaba muy formada para ser actriz, pero yo no me había formado realmente para escribir teatro. Entonces, a pesar de ese texto que fue bien y además que monté una asociación cultural y lo llevé a escena y quedó una cosa bien y tal, ya te digo que en ese momento de la compañía no era una asociación cultural y no vivíamos. Yo realmente vivía de mis trabajos como actriz. Esto era casi más por Hobby, pero de hobby en el bueno, sentido... ¿cuánto de eso te habrá aportado para la que habrás hecho Claro, después? totalmente. Era una asociación cultural entre amigos que lo que yo ansiaba era ver encima de un escenario lo que había escrito, ¿no? Probarlo, testarlo. Claro. Y fue genial. Pero sí que es verdad que aprovechando como ese parón de no trabajo, dije, pues ya está, pues me voy a Madrid y estudio la parte de escritura y dirección teatral, la parte de fuera. Y eso hice. Me fui a Madrid y ahí estudié, ¿no? la carrera de dirección escénica y dramaturgia. Y ahí sí que la verdad es que aprendí muchísimo y ahora aprendí sobre todo a organizarme antes de escribir, porque yo antes escribía de manera intuitiva, como que vomitaba casi, ¿no? Como que me venían ideas y las ponía en el papel, ahora ya en el ordenador. Pero claro, luego llega un momento que si te bloqueas, que si te paras, no sabes hacia dónde tirar, no sabes cómo acabarlo, no sabes cómo darle forma. Entonces, sobre todo, lo que he aprendido en la Escuela de Arte Dramático de Madrid es, antes de escribir, hacer muchos esquemas. O sea, describir qué personajes van a aparecer en la obra, qué espacios van a aparecer, cómo quieres contar la historia, si la quieres contar en orden cronológico, si la quieres contar, ¿no? Desordenadamente, con flashbacks, flash forwards. ¿Cómo vas a...? O sea, ¿cuál es la historia, no? No tienes por qué tenerlo todo planeado, pero sí que es una guía, porque luego tú misma, cuando estás ya escribiéndola, a veces tú misma cambias ese plan que habías hecho, pero si te pierdes, vuelves al plan. Y eso ha hecho que, ¿no? Que a partir de ahora siempre acabe Sepas las obras. cómo hacerlas. Sí. ¿Estuviste 4 años en Madrid haciendo la formación o fue un máster de 2 años? No, es una carrera. Fue carrera. Es una carrera que son 4 años, pero al final, viviendo, creo que estuve 5 o 6, o sea, porque luego me quedé, hice también un máster. ¿Con la asociación que montaste? ¿O porque estabas trabajando, verdad? Claro, realmente en Madrid, si te soy sincera, no estaba cobrando el paro. O sea, en Madrid fue estudiar y formarme, es aprovechar como esa época en la que realmente no tenía trabajo, porque es así, o sea, y es duro, ¿eh? O sea, que lo dices, aunque tú estés formándote y estés pensando, esto lo estoy haciendo para el futuro y tal, algo dentro de ti también te dice, estás en el paro. O sea, quiero decir que es complicado. es complicado. Habría un montón de dudas de ¿será esto lo que debo de hacer? O supongo que saldrían muchas dudas. Estuviste 4 años y, si mal no recuerdo por lo que he leído, cuando terminas haces una función, ¿verdad? Que es lo de la asociación cultural, ¿es eso? Sí, correcto. Éxito ya a la primera.
Bueno, ese fue medio éxito. Mira, yo lo que hice es primero estudié esta carrera y luego aproveché y como aquí en Valencia hay muy poco de audiovisual, hice un máster en interpretación de cine. Porque es otra cosa como que, o sea, otra espinita, ¿no? Por así decirlo, que tenía, que a mí el cine como espectadora me gusta mucho, 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 pero luego es verdad que he trabajado en teatro, o sea, en cine y ¿Pero en qué año televisión. corría? Ah, también tienes algo de películas. Sí, pero he hecho poquito, ¿vale? En cine, o sobre todo he hecho cortometrajes, Cine. he hecho pues papeles muy pequeñitos, ¿no? Esta cosa de estar como en una serie de protagonista o estar en una película de protagonista, eso no me ha pasado. Y es que realmente si vives en Valencia es complicado porque hay muy poquito. Y entonces lo que hice en Madrid fue voy a formarme, ¿no? Y que realmente actores de cine que me den clases, tal, y grabábamos escenas. Y yo ahí sí que me quedé muy tranquila porque dije, vale, es que es lo mismo, o sea, es lo mismo, pero en chiquitín, o sea, como así decirlo. Es como que yo me tranquila de decir, vale, yo pensaba que no estaba formada, no estaba preparada para hacer cámara, pero realmente Televisión. estoy porque... ¿Estabas más tranquila delante de cámara que en el teatro? ¿Es eso? No, creo que estoy más tranquila en En el el teatro, es teatro. curioso. Pero en cambio sí que luego, ¿no? O sea, grabábamos la escena, tal, luego la veíamos y yo me creía lo que estaba viendo ahí, ¿no? Había verdad, había una historia y tal, entonces dije, vale, es simplemente que es lo mismo, o sea, es transmitir unas emociones, es construir un personaje, pero Te quería preguntar otro sobre eso. medio, es otro medio. Tú en teatro a lo mejor tienes que estar más pendiente de que se me escuche, ¿no? Porque tengo que proyectar o tengo que estar con todo el cuerpo por el escenario, para aquí, para allá. Y luego en cámara, ¿no? Delante de una cámara para cine o televisión, es que estás prácticamente que ni te mueves, o sea, estás mirando, ¿no? Al actor o a la actriz, al otro compañero en los ojos y simplemente viendo qué le pasa a tu personaje. Es lo mismo pero diferente, es que es un poco curioso. Sí, quería preguntarte si es un mal común, porque yo cuando era modelo solo conseguí coger un par de castings de televisión, de comerciales de televisión, y me encantaba, pero no tenía ninguna formación, y lo que notaba es que cuando quería interpretar una emoción, mi cuerpo no iba acorde a la emoción que quería interpretar. ¿Es eso un mal común? ¿O es lo complicado? ¿O es que debería de trabajar yo más en eso? ¿O? Claro, a priori, o sea, si tú realmente, eso normalmente es cuando la palabra se llama organicidad, ¿vale? Y es que todo está en consonancia, o sea, tu mano con tu, ¿sabes cómo decirlo? Pero es Con que eso tus es muy pies, complicado, ¿no? Entonces, claro, evidentemente lo que yo quería, o sea, cuando yo hago esta formación en técnica, ¿no? de cámara, yo ya llevo muchos años trabajando de actriz. Entonces yo creo que esa seguridad que yo siento es porque realmente me doy cuenta de que toda esa formación anterior en el teatro me está sirviendo ¿no? Porque también está lo que sí que se dice mucho es que los actores de teatro cuando se ponen delante de una cámara sobreactúan porque están acostumbrados a hablar muy alto, a gesticular mucho. Entonces es cierto que si no eres consciente de ello, no te puedes poner delante de una cámara como te pones, ¿no? Encima de un escenario. Claro. Pero si tú ya sabes diferenciar, ¿no? La técnica de teatro y la técnica de cámara. Pero que eso se aprende entrenando, ¿verdad? Claro, yo se creo aprende que sí. entrenando, porque es que no notaba que cuando me veían grabado decía, es que no voy acorde lo que quiero mostrar con lo que estoy mostrando, ¿no? Como si mi cuerpo no mostrara la emoción que yo quiero mostrar en el momento. Y eso evidentemente se entrena y se trabaja como todo, es técnica. Es cosa de entrenarlo. Totalmente. Entonces, bueno, lo que hice allí en Madrid fue que el final de curso, ¿no? El final de carrera de dirección escénica y dramaturgia es montar una obra de teatro, un texto tuyo. Entonces, aproveché, una vez ya lo hice allí, ¿no? En el final de curso, súper bien, quedó la verdad es que muy chulo. Entonces, lo que me dio pena que se quedara ahí como en un mero trabajo académico y lo quise llevar a teatros de Madrid. Entonces, aproveché esa asociación cultural que yo había tenido en Valencia para hacerlo, ¿no? Para hacer la obra en teatros. Y eso es el que te digo yo que fue una experiencia también muy chula, pero bueno, hicimos pocas funciones. Realmente el salto, o sea, esta cosa ya como a lo profesional, ya realmente vivir de mi compañía de teatro, fue con el espectáculo Historia de una maestra, y fue cuando ya deshice la asociación cultural y monté empresa.
Entonces, Valencia ya. Valencia. Vuelta de Madrid a Valencia, viniste directo, montaste el... Ujú. O sea, me vine a Valencia, aparte porque me habían llamado también para trabajar como actriz en una obra de teatro, pero también con la idea de, mientras estaba yo trabajando como actriz en la otra compañía, montar mi propia compañía, ¿no? Montar mi propio espectáculo. Y lo que sí que es verdad que no solamente fue un cambio fiscal, o sea, no solamente fue asociación, empresa, no, o sea, eso evidentemente está, porque también te pone ya a ti también como en otro nivel de tensión. Un poco más de presión, claro, ¿no? mucha Ya tienes presión. pagos que la asociación supongo que no tendría, el autónomo, Claro, declaraciones... Eso es, entonces también te hace ponerte las pilas, pero también me di cuenta de que también era muy importante esa pequeña inversión económica al principio. O sea, tú a lo mejor en la asociación no piensas, tengo que hacer una buena escenografía, tengo que hacer un buen vestuario, tengo que pagarle a un equipo de profesionales que esté alrededor, sino que es todo muy, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Entre todos vas haciendo. Y más al principio. Claro, entonces yo ahí también en Historia de una maestra, aparte de toda la parte creativa y toda la parte de trabajo, que esa iba a estar igual y ya estaba antes, es de, vale, todo esto va a estar, y mis ganas, todo el esfuerzo, ¿no? De todo el equipo, pero necesito dinero. O sea, a veces no se te olvida eso, pero es que no hace falta, porque vas a invertir un dinero, pero ¿qué pasa? Que el producto final, la obra resultante, el espectáculo resultante, va a tener una calidad y una profesionalidad que los programadores de teatro, cuando lo vean, van a pensar, ostras, esto sí que es digno, ¿no? O sea, es profesional, es digno de estar en mi teatro, y lo van a contratar. Todo eso yo me doy cuenta después. Yo en ese momento no soy tan consciente como ahora, pero ese decir, voy a contratar a una directora para que lo dirija, voy a contratar a un diseñador de vestuario para que me diseñe el vestuario, a unos para que me hagan, ¿no?, toda la escenografía. Claro, lo que pasa es que al principio, si al principio no tienes tanto capital, será un poco Claro. un poco complicado, ¿verdad? Es complicado, ¿vale? Porque es verdad que existen ayudas de teatro, ¿vale? Existen subvenciones, pero muchas veces es un poco curioso, porque estas subvenciones que da la Generalitat Valenciana valoran la antigüedad de la compañía, ¿no? Entonces, es tu primera obra, antigüedad poca. Valoran también, o sea, te dan más dinero cuanto tú más dinero pongas. Es un poco surrealista, pero es así. O sea, según el porcentaje... esto es lo que vale mi espectáculo, ¿vale? Pues si tú pones un porcentaje más alto, más ayuda recibes. Entonces, claro, al principio es como, ¿cómo lo hago? Pidiendo dinero a tu familia. Claro, es un poco bestia, pero es que es así. O sea, con los pocos ahorros que tú tengas, si son suficientes, genial. Y si no, pues ya es cuando llega lo más difícil, que es, hay mucha gente que pide préstamos. A mí lo del préstamo al banco me daba miedo. Es entonces complicado. El préstamo fue familiar, en plan, ayudadme porque quiero montar esto, porque confío en el proyecto. Y bueno, pues si tienes la suerte que tuve yo de que sí que me ayudaran un poco. También es verdad que te digo una cosa, fui mucho más... Y estabas rodada ya, por lo que veo. Cuando fuiste a empezar, no es que te tiraste a la piscina, a la arena, sin experiencia. Venías ya con mucha experiencia, mucho trabajo, habías visto mucho y aparte habías probado con la asociación. Sí. Que creo que eso también te ayudaría muchísimo. Totalmente, porque además es que a mí eso que acabas de decir es súper fundamental, porque sí que me dice mucha gente, jolín, qué suerte, es que tu primer espectáculo de teatro, ¿no? Historia de una maestra, bueno, lleva ya casi 100 representaciones por toda España, habéis estado, ¿no? Habéis recibido premios de teatro, tal, joder, qué suerte. Y yo digo, no, mi primer espectáculo... mi primer espectáculo profesional de la compañía, ya con empresa y tal, pero mira hacia atrás, yo llevo desde los 17 años formándome en teatro, o sea, yo o sea, como que llevo ya mucho tiempo en esto y también he recibido, o sea, muchos nos en el sentido, ¿no?, de hacer castings y que cuando estás ahí casi llegando al final no te cogen. Montar una obrita de teatro, este primer texto que te digo yo antes de irme a Madrid, y querer representarlo, pero la mayoría de teatros te dicen que no, porque nada, eres una compañía muy nueva en comparación a las compañías más grandes que hay. O sea, todo eso yo lo he vivido, y aunque durante el proceso, ¿no?, durante el momento fue duro, también creo que evidentemente ha sido una formación también en sí misma, ¿no? Y tanto. Entonces, la verdad es que, bueno,
eso sí que lo digo, que no, a mí no me ha sonado la flauta la primera. O sea, Claro, llevo cuando muchos has años ido a hacerlo dándole. ya sabías cómo se hacía porque habías estado trabajando mucho tiempo y habías la asociación, era asociación, me habías dicho, ¿no? Sí. Lo de Madrid. Con la asociación aprenderías un montón porque al final no era una empresa, pero realmente estabas montando ya espectáculos. Totalmente, y que luego también es verdad que con Historia de una maestra ha pasado una cosa que es como que ha dado más de lo que yo esperaba. Eso es genial, pero que no pasa nada. Solo con que lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Que es lo que hicimos, lo estrenamos en el teatro de Canals y luego fuimos, ¿no? Y luego mi intención era, bueno, y si salen algunos pueblos y nos salen algunas funciones, genial. Lo que yo no me esperaba es seguir desde 2018 que se estrenó, ¿no? en Canals. A día de hoy seguir la obra esta en cartel y ahora por ejemplo en enero nos vamos 3 semanas a Madrid, a un teatro de Madrid y que llevamos 100 representaciones. Eso sí que es mucho más de lo que yo esperaba, pero con que hubiera pasado simplemente que lo hubiera podido estrenar ya era suficiente. Ya era lo que tú... Ya era lo que yo deseaba. ¿Qué pasa? Que yo también con Historia de una maestra, te lo digo por el tema del dinero, fui prudente. O sea, Historia de una maestra es un monólogo, estoy yo solamente en el escenario, solo una actriz. Quiero decir, fui prudente en el sentido de no te Claro, y piensas, no le tenías que pagar al actor porque eras tú. No te piensas que, o sea, no pienses que pedí un súper préstamo, ni mucho menos. Era profesional, pero con la baza de que yo hice la adaptación de la novela, porque está basada en una novela, yo misma estoy yo sola en el escenario, por lo tanto, si alguien no tiene que cobrar, esa soy yo, porque yo tengo que pagarle a todo el mundo, a todo el equipo, ¿no? Pero que luego a la hora de los ensayos, a la hora de irte o sea, de funciones, pues solo necesitas una furgoneta en la que vamos el técnico y yo. Es un espectáculo pequeño, fui prudente, no es que me lanzara ahí. Lo hiciste genial. Yo hice todo lo contrario. Yo tenía una empresita de textil y quise hice un préstamo loco y invertí mucho dinero y al final, claro, estaba testeando con un préstamo ya y al final no lo conseguí hacer y es por eso. Ahora me he dado cuenta, ahora estoy empezando otra vez y empiezo poco a poco y conforme vaya avanzando iré invirtiendo, que es lo que hiciste tú y creo que lo que tiene que hacer cualquier emprendedor. Sí, o sea, yo lo recomiendo y eso no quiere decir que haya reglas, porque seguro que alguno, ¿no? Lo hará o buscará inversores. Ha hecho y le una saldrá inversión bien, como ¿no? muy bestia al principio y ha tenido mucha suerte y le ha ido genial. Lo que pasa es que, claro, hay gente más osada, ¿no? Por así decirlo, y que se lanza. Yo siempre he sido como más prudente, entonces estaba más acorde con mi personalidad ir como poquito a poco. Si luego hay gente que es como muy valiente y que tampoco tiene miedo de arriesgar y que vaya súper bien o no. Yo no lo recomiendo, yo mal. recomiendo lo que has hecho porque en verdad a mí no me fue bien la primera vez por eso. Porque cuando vas a aprender ya estás aprendiendo con dinero, que lo tienes que pagar, y al final se te comen los pagos y no se puede. Si tú empiezas con poquito, ya vas testeando, ya sabes lo que te funciona, lo que no, y poco a poco vas a más. Yo creo que lo has hecho como se tiene que hacer. y la verdad es que sí que hay es verdad eso porque subir es fácil, quiero decirte, en el momento en el que eso poquito que has hecho, ves Cuando que ya va sabes lo que hay que hacer. Ir como ampliando. Yo, por ejemplo, en el segundo espectáculo de la compañía, que es La abrazada de Scooks, El abrazo de los gusanos, invertí mucho más, pero porque ya iba sabías. como un poquito más confiada de lo bien que había ido el primer espectáculo. Y también porque teníamos también un colchón de todo, ¿no? de toda la gira de ese primer espectáculo, también nos había ido permitiendo ahorrar. Claro, ya sabías también lo que funciona. Y la verdad es que, bueno, pues este espectáculo pues son dos, ¿no? Somos dos actores encima del escenario, hay también 2 técnicos en lugar de 1, y lo que es la escenografía es mucho más grande. Hay proyecciones, ¿no? Audiovisuales, es más grande, o sea, el formato es un poquito más grande. Y bueno, pues por ahora está funcionando muy bien. También seguimos con el de gira. Y bueno, o sea, yo claro. Sí, empezáis ahora en septiembre, lo vi el otro día, ¿verdad? Correcto. Empezáis ahora en septiembre la gira. Sí. Genial. Tengo que ir a veros. Ahora, cuando te subes al escenario, vamos a pasar ya un poquito a lo más técnico, ¿vale? Cuando te subes al escenario, ¿cómo lidias con el estrés cuando tienes a toda la gente ahí? Vale, yo, por ejemplo, tengo que decir que no me pongo prácticamente nerviosa, ¿vale? Yo no sé, probablemente es esta cosa de si tienes miedo escénico, si quieres ser actor o actriz, músico, ¿no? Lo que sea, y tienes miedo escénico, es un problema realmente, porque hay gente que lo pasa realmente mal. Yo creo que suelen ser los que acaban dejándolo porque es siempre valorar qué me aporta más, ¿no? El disfrute que yo siento actuando o
esta ansiedad que siento de miedo escénico que no lo puedo. Entonces, evidentemente, si el disfrute es mayor, dices, no pasa nada. Claro, pero yo creo que es el principio. Sí. Yo creo que es el principio. El principio y el fin también. Claro. Es que estoy haciendo ahora un curso de formador de formadores en emociones, ¿vale? Y tengo que salir también a hablar de emociones. Y me pasa al principio y al final. Cuando voy a entrar y cuando voy a terminar, me siento que no sé cómo terminar. Entonces, por eso te preguntaba a ver si me dabas algún truquillo. El principio, siempre. Sí. O sea, cuando estamos o bien haciendo una conferencia o bien arrancando una obra de teatro, es el nervio siempre va a estar un poquito como al principio, ¿no? Y luego ya, o sea, te vas soltando y se diluye. Entonces, claro, lo más difícil yo creo que siempre es arrancar. Entonces yo lo que siempre, a mí, o sea, ese nervio, es que claro, es diferente como ansiedad o tal, que nervio. Ese nervio yo creo que es necesario, porque si no, no hay emoción, si no, no hay vértigo, si no, no hay adrenalina. Eso dice mi profesor de oratoria también, sí, claro, sí. Entonces ese nervio es también lo que te mantiene vivo, lo que hace que estés, ¿no? Como muy presente, como hay que estar encima de un escenario que se dice siempre aquí y ahora, ¿no? Aquí presente. Entonces, a mí, personalmente, lo que sí que me sirve mucho es respirar. O sea, a mí respirar... Y no pensarlo, ¿no? Con el Supongo. diafragma. Sí, pensarlo sí. Pensarlo sí, porque tú tienes que estar... O sea, porque estar aquí y ahora significa pensarlo y pensarlo a tope. Pensar que estás a punto de salir a escena, que hay un montón de gente ahí fuera, pero que eso te apasiona. O sea, sí, estás haciendo precisamente lo que a ti te gusta. Ahora, que físicamente, ¿no? Que fisiológicamente te se acelere el corazón o empiezan a ponerte, ¿no? Como aquí, como ese nervio que se siente en el estómago. ¿Y cómo lidias con eso? ¿Respirando? Yo respiro, o sea, yo respiro desde, a mí, hago unas cuantas respiraciones profundas de diafragma y eso a mí me sirve un montón. Y además que creo que de verdad, porque si respiras profundamente, es que lo primero ya, el nervio se te va de golpe. Y luego, por ejemplo, también hay mucha gente que les sirve hacer ejercicio físico. O sea, porque... pues a lo mejor también es una cosa como pues te pones a saltar, te pones a hacer flexiones. Tony Robbins hace eso, no sé si sabes quién es Tony Robbins. No. Bueno, es también un coach, pero americano y, que da conferencias por todo el mundo. Y saltan una colchoneta de estas elásticas antes de salir. Pues eso, hay muchos actores que lo hacen. Yo es verdad que depende de cómo esté ese día, porque también hay una cosa que es de... Es que es muy curioso, porque tienes que, como que relajarte a la vez que activarte. Porque tú no puedes salir al escenario chof, ¿no? ¿Me entiendes? Tienes que activarte, tienes que subir la energía. Entonces, esta cosa de correr o hacer abdominales, yo la he hecho. Pero al mismo tiempo, ¿no? Que me pongo activa, luego también pero también respiro, ¿no? En plan y luego a mí sí que me sirve mucho hacer ejercicios de vocalización. O sea, trabalenguas, ejercicios, ¿no? Porque al final lo que vas a hacer, ¿no? Necesitas, ¿no? Tener una dicción muy buena. Entonces, pues hay muchos, ¿no? Desde, o sea, de ejercicios de consílabas, tri, tre, tra, tro, tru, bri, bre, bra, bro, bru, cri, cre, cra, cro, cru, o lil, lel, lal, lol, lul. A mí eso me sirve porque estoy como, o sea, estás, eso que dices, activar el cuerpo, pero también tienes que activar la lengua, porque vas a estar encima de un escenario 1 hora y media hablando. Entonces, es esta cosa como de despertar todo lo que es, ¿no? los órganos faciales para que cuando estés ahí hablando se te entienda, ¿no? A mí también me sirve mucho. Al principio el miedo es quedarme en blanco, porque cuando me pongo nervioso me quedo en blanco. Entonces, el cómo lidiar con eso, al final, luego pues con apoyos visuales y tal, sí que enseguida vuelvo y supongo que... ¿Cómo aprendes tú? Porque ¿cuánto tiempo estáis en el teatro montando? O sea, normalmente un mes. Vale, montándola. Sí. Y a la hora de la obra, ¿qué estáis? ¿2 horas encima del escenario? No, bueno, en el caso de Historia una maestra es un monólogo que sí que no me puedo quedar en blanco porque si me quedo en blanco se acaba la función. ¿Y cómo lo aprendes? Es 1 hora y 10. Y luego la de la Brasada de Scoops es 1 hora y media. Dura 1 hora y media. Y así que estamos 2, que si alguna vez alguno se le va o algo, está el otro para tirarle, ¿no? Para echarle un cable. ¿Qué pasa, no? A veces pasa y... Yo creo que más que quedarnos en blanco... Un arte... Lo que pasa es que te puedes saltar una frase e irte a la siguiente sin querer, entonces el otro actor evidentemente tiene que estar atento para continuar. De la que te has saltado. O incluso si te has saltado alguna información que piensas que es súper importante para que se entienda la obra, dices, vale, no la ha dicho el compañero, a ver cómo yo ahora hago para decirla porque el público necesita oírla. Necesita saber de esto. Entonces es como, por eso te digo yo que para mí aquí y ahora son 2 palabras súper importantes porque si yo pongo el automático y como ya llevo, no sé cuántas, llevo ya 50 funciones de esta, me sé ya la obra tan de memoria, empiezo como bla, 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 porque me las sé súper bien,
eso es mentira, porque es que cada día es diferente la función y cada día el compañero te dice, a lo mejor un día te lo dice más enfadado, pero otro día te lo dice menos. Tú no vas a reaccionar como si te hubiera insultado si está más... No, tú hazlo acorde a cada día como te lo hace. O si, como te digo, no te dice una frase, tú no puedes responder como si te lo hubiera dicho. Entonces yo creo que el quedarse en blanco también está muy relacionado con si estás aquí de verdad o si tu mente se está yendo hacia otros lugares. Al nervio, a lo mejor, en el principio, porque me pasa al principio. Probablemente al nervio o, por ejemplo, a... Mira, esa persona está mascando un chicle. El momento en que tú... O sea, es como que... Sí, que te despistas. Que cualquier cosa de tu alrededor, si te quedas enganchada a ella, te puede... Claro, de repente dices, ostras, ¿por dónde iba? Yo creo que ya llega un momento con los años, que para mí es lo más maravilloso que me ha pasado, ¿no? en este oficio, es que tú estás súper metida en la historia, pero dices, mira, ese acaba de sacar el móvil y está mirando la hora, pero tú estás al mismo tiempo... O sea, poder estar... Pues digo yo... con todos tus sentidos aquí. O, ostras, ese foco tendría que haber entrado y no ha entrado. A ver cómo hago para que se entere el técnico que tendría que haberle dado ese foco. O sea, esta cosa de estar dentro del personaje, pero y viendo eso ya te lo está dando la experiencia, ¿verdad? Esos son muchos años. Esos son muchos años y muchas representaciones. Y es mágico porque estás como dentro y fuera a la vez. Eso para mí es como súper mágico. Pero yo creo que es eso que... Por eso te digo yo que cuando estás haciendo ese calentamiento, el no pensar... O sea, una cosa es como relajarse y tal, pero no pensar no creo que sea una palabra buena porque al contrario, tienes que estar súper concentrado para precisamente cuando empieces, cuando arranques, no poder irte ni un segundo para no quedarte en blanco. Para saber. Pero luego, mira, otra cosa que has dicho tú. Los actores cuando ensayamos asocias texto a movimientos y a lugares. Porque si yo, por ejemplo, a mí el director me marca que cuando yo digo esa frase me levanto y cojo la taza, ¿no? Hay veces que si de repente yo me pudiera medio quedar en blanco, sobre todo al principio cuando no tienes la función muy hecha, el momento en que mi mano haga así, mi cerebro va a decir ese texto, porque tiene súper asociado que cuando yo hago así, suelta esa frase. O cuando yo, por ejemplo, estoy en aquel lado del escenario, viene esta escena. Y si de repente digo, ostras, ¿qué escena viene ahora? Es que es tan fácil como que me ponga ahí y ya voy a saber qué escena va. O sea, es como no solamente estudiar el texto de aquí, sino estudiarlo con todo el cuerpo. Sí, asociándolo a acciones o... Sí. ¿Y cómo lo... ¿Tienes alguna práctica para aprenderlo? Para que no se te olvide. Para aprender un texto entero de 1 hora y media, ¿cómo lo vas asociando directamente a las acciones que vas a hacer? Cuando estudias... cuando tú te lo estudias en casa, tú te lo estudias antes de saber dónde vas a decirlo, cómo vas a decirlo. Haces un ejercicio más de memoria, bla, 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 ¿no? El texto como palabras sin más. Luego ya durante los ensayos, cuando sepas si diciendo ese texto vas a estar de pie, si vas a estar sentada, si vas a estar enfadada, si vas a estar triste, pues eso ya lo vas descubriendo según te vaya dirigiendo el director o directora. A mí en casa, en ese trabajo previo, lo que me sirve es siempre ir a cachos. O sea, me parece una locura. Por ejemplo, yo tenía que aprenderme 40 hojas de monólogo con historia de una maestra, no tenía ningún sentido hacerlo. Entonces íbamos a trozos, ¿no? Era como, vamos a aprendernos este parlamento, lo vamos a ensayar y luego vamos a aprender nuestro parlamento, y con las escenas se hace igual. Un texto de teatro tiene escenas, como una película tiene secuencias, ¿vale? Entonces, tú no montas la obra entera, tú montas la escena 1. Entonces, para mañana nos aprendemos de memoria la escena 1 y la trabajamos y la seguimos trabajando. Cuando ya más o menos está, nos aprendemos la escena 2. Vamos un poco así. Entonces yo en casa, y esto sí que es porque a mí me sirve, no sé si a todo el mundo le sirve, yo intento estudiar en voz alta. Porque cuando estudias mentalmente, llegas al día siguiente al ensayo y cuando te pones a decirlo, uy, pero si yo me lo sabía, ahora no me sale. Claro, porque te lo sabes como de aquí, pero no te lo sabes realmente. Entonces yo, en el momento en el que me leo unas cuantas veces el diálogo, tal, mis frases, y más o menos veo que me lo sé, me levanto y me pongo a hacer la cama mientras lo digo en voz alta, a subir escaleras y a bajar escaleras mientras lo digo, a fregar. O sea, lo pongo en voz alta pero haciendo cosas. Porque así es muy fácil ver si realmente te lo sabes o no. Porque en el momento en el que... Estás haciendo otras cosas, ¿no? Claro, no, es que mi atención está en que la sábana va así, entonces se me va el texto. Pues eso es que no me lo sé. Porque sabértelo de verdad es que eres capaz de estar haciendo cosas y diciendo el texto. Y ahí es cuando yo digo, vale, ¿me lo sé o no me lo sé?
¿Cuánto cuesta aprenderse un texto para una obra? Eso sí que depende de la persona, porque hay actores y actrices que tienen muy buena memoria, que yo, o sea, afortunadamente soy de esas, soy muy rápida aprendiendo textos, y gente que son muy, 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 muy buenos actores y buenas actrices, pero lo que más les cuesta es que tienen que estar ahí, como que les cuesta mucho que se les quede el texto. Y bueno, pues saben que le tienen que dedicar más tiempo, no pasa nada. Uh-huh. Has hablado antes, que me ha venido a la cabeza, cuando estás encima del escenario te das cuenta de que saca una persona el teléfono, se pone a mirar la hora, que está mascando chicle. ¿Al principio eso te costaba más concentrarte cuando veías eso? Sí, claro, al principio yo lo que hacía era... esta cuarta pared que se dice que hay en el escenario, que es como que desde donde acaba el escenario para allá no hay nada, no existe nada. Cuando tú estás empezando como actriz tienes que hacerlo, porque no estás preparada para eso, ¿no? Para desconcentrarte fácilmente. Entonces tú es como que te olvidas de que para allí existe nada y tú estás totalmente en el escenario y no hay nada más que tu compañero, tu compañera, tu personaje, tus salidas y entradas, no por bambalinas. Pero claro, cuando va pasando el tiempo y ya vas como cobrando seguridad, yo ahora, solo a día de hoy, ya me permito también ver las reacciones del público. ¿Sabes? Es que eso mata, claro, por eso te lo preguntaba. Ver las reacciones del público, pero yo me lo permito ahora y cuando estoy segura en el personaje, en el sentido de, ostras, no, mira, no paran de reír. O lo típico, cuando haces una función... por ejemplo, para escolares, ¿no? Vienen institutos a ver la obra y de repente ves que durante toda la función hay una persona con un móvil. Entonces tú dices, es que cuando acabe, es que voy a ir a decírselo. O es que claro, porque no se dan cuenta, cuando sonaban teléfonos, evidentemente eso para el actor es muy es muy jodido, pero no, porque yo ya no sufro por mí, sufro por el resto del público. ¿Por qué? Porque tú estás viendo una obra de teatro y de repente suena un teléfono y esa gente que estaba súper metida en la historia, súper emocionada, te hace todo, ¡pam! Y cuesta volver a meterse Claro, entonces yo la verdad es que creo que ya tengo las tablas suficientes como para decir, no pasa nada, hay un teléfono sonando, yo sigo, pero lo que me duele es, pobres del resto del público les acaba de joder la obra, entonces no puedo evitar pensarlo. Entonces cuando acaba, ¿qué pasa? Que luego encima piensas todo el rato, el alumno que estaba fastidiando a los demás y luego se acaba la obra y descubres que era un profesor o profesora. Claro, entonces ahí es cuando está tu misión, ¿no? De ir y decirle, mire, usted no está para educar, porque lo que les está transmitiendo a sus alumnos es que se puede sacar el teléfono durante una obra y eso es una falta de respeto para los actores y para... Entonces, yo ahora estoy en ese punto en el que además, ¿no? Es como defensora de causas justas, ¿no? Decir, no, es que hay que educar también al público. Entonces, si de repente ves que el público durante toda la obra está súper metido, está riendo, incluso a veces también hasta ves que no, que se sacan pañuelos y dices, ay, están emocionados, están llorando. Y es chulo. Claro, es que ahí puedes ver lo bonito, Y es chulo, pero ya te digo, esto es cuando ya llevo mucho tiempo haciendo la misma obra, porque si no, claro, tú tienes que estar ahí. Imagino, no es que cuando estás de cara al público, enseguida en sus caras puedes ver si les está gustando, si no, si están agobiados, si están aburridos, y eso me mata. O sea, después podré ver lo bonito y tal, pero ahora mismo cuando salgo a hablar estoy que me me pierdo, me pongo en blanco porque veo las caras de la gente y digo, ostras, no les está gustando, ostras, están aburridos. Claro, yo cuando doy clases de teatro, lo que sí que les digo siempre a los actores, porque además son actores que están formándose, o sea, ni siquiera yo les digo es que siempre la mirada por encima de las cabezas. O sea, el truco es no mirar. O sea, cuando tú te dicen cuando tú te dice el personaje, mira a público, ¿no? Yo les digo, no miréis a público de verdad, de mirar cara a cara. Mirar a público para que el público se piense que tú estás mirándole. O sea, hay que falsear la mirada. Entonces tú miras a lo que es delante, ¿no? O sea, pero yo siempre recomiendo como mirar justo por encima de las cabezas, o se dice siempre, mira a la luz de salida de emergencias, ¿no? Y sirve. Y el público ya siente que le estás mirando cuando realmente tú estás ahí. Pero son trucos para pues eso, ¿no? Para no perder la concentración, para tal. Luego lo otro ya no es que se dé en ningún sitio, sino que son cositas que tú te vas sacando de bajo la manga. Poco a poco, por la experiencia, ¿no? Y porque a ti te apetece. Luego, por ejemplo, te aseguro que habrán actrices y actores que te dicen, no, yo soy incapaz de salirme a ver qué está haciendo ese, porque si no ya pierdo el papel y ya no hay manera de que... Yo quiero, porque es que parece que entra más la información cuando estás mirando a cara. Pero te digo que ahora mismo lo noto. Ahora mismo cuando estoy mirando a la gente a la cara y les veo alguna cara rara, no puedo hacer que no me afecte. Que eso es lo que tú ya has conseguido.
Sí, a ver, sobre todo porque, a ver, claro que te afecta. O sea, yo, por ejemplo, Sí. ya me gustaría a mí que acabara una función y no haber visto ninguna cara iluminada, porque luego esa es otra. La gente cuando está a oscuras, ya sea en un cine, ya sea en un teatro, ya sea en una conferencia, no es consciente de cuánto lo vemos desde encima del escenario, porque tú piensas, yo tengo aquí mi móvil, no molesto a No nadie, lo piensan, lo claro. tengo en no lo piensan. silencio, ¿no? Me puedo poner en su Lo tengo en silencio, entonces sitio. voy a ver si me han escrito un WhatsApp, pero no son conscientes de que de repente lo que vemos nosotros es una cara, o sea, todo oscuro y una cara súper iluminada, o sea, es como, es que estás viendo desde exactamente quién es y dónde está. Entonces, es molesto porque es verdad, porque de repente ves ahí como una cara iluminada y imagínate, pues le hace uno aquí, otro aquí, es muy incómodo. Entonces, me molesta, pero también me sirve para darme cuenta de la realidad. Y la realidad, igual que nos molesta un montón cuando suena un teléfono a mitad función y mira que se dice, por favor, desconecten sus teléfonos móviles. Pero yo como espectador puedo entenderlo que alguna vez, sin darte cuenta tú mismo ya, porque estamos puestos, sacas el teléfono, miras la hora, al final... Y es una lucha, que tenemos la gente, ya sea que hace un concierto de música, que hace una obra de teatro, en plan, ¿qué nos pasa, no, a esta sociedad que no conseguimos mantener durante 1 hora y media máximo a una persona enganchada en una historia, enganchada en una música, capaz de olvidarse durante 1 hora y media de su teléfono? O sea, porque estamos muy conectados a la red y muy desconectados de la vida. Es que nos pasa muchísimo. entonces para nosotros también es... pues eso, también está en nuestras manos ser capaces de que de verdad la persona se olvide de su teléfono durante 1 hora y media. Sí. Eso sería maravilloso, ¿no? Es el objetivo número 1, ¿eh? Uh-huh. ¿Hay alguna estructura que funcione mejor a la hora de montar una obra o de escribir un libro que tú la estés usando y te funcione? Pues mira, yo creo que no, porque... Es que mira, cada género, ¿no? Cada proyecto, cada género tiene sus propias reglas. Y es un poco... O sea, si tienes una única forma de hacer y la quieres como meter con calzador sí o sí siempre, no te va a funcionar. Porque ya te digo, yo en mi caso, por ejemplo, cuando escribo, he escrito desde adaptaciones de novelas ya existentes hasta adaptación de un clásico como es El Tirano Black de Joan Martorell, comedia, he escrito también drama. Entonces yo no puedo enfrentarme igual a cuando escribo una comedia a cuando elijo un drama además basado en un hecho real. Es que son reglas totalmente diferentes. Lo que sí pero que sí hay unas reglas para cada uno más o menos. Sí, o sea, es como que cada género tiene sus reglas y realmente, ¿sabes? Esas reglas son tan fáciles como qué se ha hecho hasta ahora. O sea, tú luego puedes innovar, y es chulo también aportar tu innovación, pero... ¿no? ¿Cuáles son las grandes comedias de la historia? Ya sea en cine, ya sea en teatro, no, ya sea incluso en novela. Entonces, si tú te formas de todo lo que ya se ha hecho hasta el momento y ha triunfado, ¿qué tienen en común las 5 mejores comedias de la historia? Y esos rasgos que tú sacas que tienen en común, ¿no? Pues unos personajes que entre ellos son contradictorios, ¿no? Porque son súper diferentes entre ellos, o que tiene mucho ritmo, ¿no? Que todo pasa muy deprisa, o que los diálogos tienen todo el rato como juegos verbales, y eso que tú ves que tienen en común las grandes comedias, dices, vale, estos son las reglas, ¿no? Para que funcione bien. Ahora lo difícil es cómo yo a utilizarlas y aplicarlas. Y yo creo que pasa esto en todos los géneros. Y luego también es bonito que se ha hecho hasta ahora, pero vale, y ahora yo ya tengo claro que se ha hecho hasta ahora, eso lo voy a hacer. Pero ¿y ahora cómo le aporto yo algo mío original? Entonces, un poco con eso juego. Y luego lo que sí que es verdad, que es lo único que te digo yo que me sirve mucho en general, pero para todos los géneros, es lo de la organización previa, ¿no? De no ponerme a escribir a lo loco, sino organizarme previamente. Esa organización anterior a mí sí que me sirve. Vale, ¿y cómo te organizas? ¿Cada día cuando vas a empezar a escribir? Porque supongo que para escribir una obra no la escribirás en un día, si no, no sería eso. Tardamos meses, sí. Entonces, ¿te organizas cada día cuando vas a empezar o antes de empezar una obra la organizas toda? Yo creo que va un poco más por ahí, más que antes de sentarte cada día, porque no funciona así, porque luego es verdad que tú un día te sientas un rato, pero luego también te puede pasar que un día estés en el tren y de repente te empiece a resonar en la cabeza unas palabras y saques la libreta y apuntes. Pero eso te va a pasar si tú ya has hecho un trabajo previo de investigación, ¿no? A ver, esta historia que yo quiero contar, ¿se ha contado ya?
hay cuánta información en internet o en libros puedo encontrar sobre este tema. Me leo artículos científicos sobre el tema. Yo qué sé, un programa de televisión que hablaba, imagínate, tú estás escribiendo una obra de teatro sobre violencia de género. Pues voy a documentarme primero, ¿no? Aunque luego no lo utilices, porque luego a veces pasa. Y empiezas a leer mucho, a buscar entrevistas, a buscar programas, y todo eso lo vas haciendo. Y luego ahora, al mismo tiempo, vale, y ahora yo esta historia, ¿cómo quiero contarla? Lo que te decía, ¿qué personajes quiero que aparezcan? Porque la puedo contar de 1000 formas distintas, la misma historia. Y eso que tú te escribes de, quiero que pase esto, ¿no? Y quiero que pase lo otro. Y en este momento quiero que aparezca este personaje. Y tengo súper claro que creo que en un momento de no sé cuándo, ¿no? Pero es que me apetece mucho que salga una escena que es una discusión súper, súper, súper bestia, porque quiero crear mucha tensión. Tú te apuntas esa idea. A lo mejor aún no escribes esa escena, pero sabes que quieres que esté. Y esa es libreta, ¿no? Con todas esas ideas, es luego a lo que cada vez que te sientas puedes echar un vistazo y decir, vale, tengo 2 escenas, ahora ¿con qué me pongo, no? Ostras, pues voy a probar esta discusión que tengo pendiente, y la pruebas. Es un poco eso, ¿no? Vas jugando un poco también con las emociones, ¿no? A la hora de enganchar en la lectura. Bueno, en la lectura, en la... En lectura y luego puesta en escena, sí. ¿Cómo vas jugando? ¿Tienes algún, no sé, diría embudo para que la gente se vaya cogiendo a la lectura? De esto que hablabas cuando estás en escena, que el objetivo es conseguir tener hora y media al público sin... ¿Hay trucos para que la gente poco a poco vaya entrando? Porque supongo que entrarás más suave, ¿no? Y luego poco a poco irá subiendo las emociones y tocando vibra, ¿no? Sí, normalmente el truco es saber que primero, las primeras escenas va a haber mucha información. Son muy informativas porque el público no sabe ni quién son esas personas que han aparecido de pronto, ¿no? Ahí se han puesto a hablar encima de un escenario. Entonces el objetivo es que sepan quiénes son, ¿no? Que sepan si son familiares, si son amigos, si son compañeros de trabajo y qué les pasa, ¿no? Cuál es un poco lo que le pasa a cada personaje, para que les vayan conociendo. ¿Para qué? Pues porque al final lo que yo quiero es que se empaticen con ellos, ¿no? Como que incluso se enamoren de ellos. Lo que pasa es que en una serie no todos estamos súper enganchados a personajes de nuestras series favoritas. O sea, yo, por ejemplo, para mí Friends, los personajes de Friends son como, amigos míos, porque les he visto tantas veces que ya son como mis amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en teatro tienes solo 1 hora. O sea, la gente va a ver ahí unos personajes que van a estar casi 1 hora y media delante de ellos y luego adiós. Entonces tienes que ir muy deprisa en el sentido de que se encariñen con ellos, ¿no? Que les cojan cariño. Incluso al hijo de puta también, que le cojan cariño a todos, ¿no? Tengo una vertiente buena, ¿no? y una vez ya saben quién son, el truco, como tú decías, para jugar con las emociones es que si yo escribo una escena, a lo mejor como que va más hacia muy dramática, la siguiente escena, o sea, lo que viene después, tiene que destensar un poquito, ¿no? Porque ya está un público muy tenso, va a ser un poquito más light, va a ser más relajada. Si de repente vengo a una escena como muy rápida en la que ha habido mucho ritmo, luego tengo que lo mismo, ¿no? Como una escena más lenta, un monólogo, que siempre son más lentos. Entonces son trucos para ir creando contrastes. Y a mí lo que me funciona muy bien, porque es un género que en las últimas obras como que sí que le he cogido como mucho cariño, es la tragicomedia. Esto quiere decir que incluso en las comedias, ¿no? Como por ejemplo La Abrazada de Scrooge, que es una comedia, pero es una comedia sobre el suicidio, o sea que a priori parece como imposible de hacer una comedia sobre el suicidio, sobre salud mental. Claro que va a haber momentos en el que la gente... De hecho, es muy, muy fuerte, porque tú vendes al público, vais a ver una comedia y hay momentos en que la gente llora. Pero la forma en la que está enfocada la historia es esperanzadora. Es de que a pesar de todo hay que seguir y vale la pena, y hay mucha risa también durante la obra, pero a pesar de ser una comedia sí que necesito esos 2 momentos en los que el público se emocione, porque luego va a llegar mejor la historia, ¿no? Claro, es tocar la vibra. ¿Escribiste en pandemia esta, verdad? Sí, es muy curioso porque después de la pandemia el suicidio, ¿no? O sea, el número de personas que se suicidan ha aumentado muchísimo y sobre todo también ha aumentado mucho el suicidio entre adolescentes. Entonces todo el mundo cree que he escrito la obra precisamente después de la pandemia por esto, porque un poco lo que la obra denuncia es que como que se silencia el tema, que sea un tema tabú, cuando
está súper demostrado, o así lo creo yo, Ujú. que hablarlo salva vidas. O sea, esconderlo hace que la gente no tenga vergüenza de decirlo y por lo tanto se lo calle y acabe muchas veces no intentando suicidarse. Y en cambio, hablarlo, contarlo a la gente más cercana, amigos, familiares, puede llegar a salvar vidas. Entonces, es verdad que ha sido como una casualidad que la pandemia haga que aún hay, ¿no? Haga como que se potencie más y hayan más casos, pero yo lo escribí antes. O sea, lo escribí... ¿La escribiste en el tiempo que estábamos encerrados? No. Ya ¿Incluso la tenía, antes? incluso antes. O sea, yo en el año que estuvimos encerrados escribí una obra de teatro que fue un encargo del Instituto Valencià de Cultura que se llama Llana o la malaltía del temps. O sea, que es otra obra. Y un año antes escribí El abrazo de los gusanos, que además primero la escribí en castellano, porque era una beca del Ministerio de Cultura de Madrid, del INAEM. Entonces, es que fue una mala... O sea, ha sido como un cúmulo de casualidades, pero la obra en pandemia ya estaba escrita. Ha sido casualidad. Yo pensaba que la habrías escrito durante la pandemia. No. Habías aprovechado para escribirla. Esa obra ya la tenía escrita y en la pandemia escribí otra. Y claro, es muy chulo cuando la representamos también para público adulto, pero como se ha puesto ahora, se han dado cuenta en educación que hay que hacer prevención, del suicidio y que hay que hablarlo y que hay que darse cuenta. Y hay protocolos, en muchos institutos hay bastantes alumnos que han hecho varias tentativas de suicidio y al principio se ocultaba y ahora ya se dice en plan, esto es una realidad, vamos a ponerle solución, vamos a intentar hablarlo. Entonces representamos la obra también vamos al teatro y vienen institutos, vienen alumnos de tercero de la ESO, segundo de bachillerato. Y después nos quedamos, el actor y yo, salimos cuando ya ha acabado la obra y hablamos, tenemos una conversación, un coloquio. Y nos cuentan cosas, o sea, muy duras, pero también muy bonitas, ¿no? De decirnos, pues, muchísimas gracias, porque, pues esto, ¿no? Que se dice siempre, pues yo, por ejemplo, lo que no entiendo, nos dicen los chavales, es porque si te haces un esguince, pues vas al médico y no tienes vergüenza ninguna de decir, pues que tengo un médico hoy, ¿no? Porque me he roto la pierna o tal. Pero tú, por ejemplo, si vas al psicólogo, no se lo cuentas a ninguno de tus amigos y es porque si te duele la pierna... Está un poco tabú aún. No, porque si te duele la pierna lo dices, pero si te duele ¿no? el alma o el corazón, aunque sea un poco así, porque no puedes también decirlo. Entonces hay gente... Ahora ya se empieza a decir con más naturalidad. Mira, pues es que, yo qué sé, tengo insomnio, no sé por qué. Pues voy al psicólogo y me ayuda a llevar eso mejor. O tengo ansiedad porque estoy muy estresado en el trabajo y tengo una ansiedad y es muy duro porque gente de eso que tienen 16, 17 años diciéndonos que tienen ansiedad, que tienen trastornos alimenticios, que tal. Entonces, y que lo mejor que pueden hacer es no tener que esconderlo. Claro. Decir, mira, es que los tendemos a esconder. Yo también, cuando he estado mal, no tiendes a hablarlo, no estamos acostumbrados. Y el mensaje de la obra, a pesar de que de que los dos protagonistas son dos personas que han intentado suicidarse, son como muy diferentes. Es una chica joven y un profesor, o sea, de instituto, que también está como muy... siente que ha fracasado, que no ha sido capaz de enseñar ni nada. Se encuentran en esa habitación de hospital y a partir de ahí, ¿no? Como que no se odian, ¿no? Como que no se soportan y poco a poco van ahí creando una relación de amistad, pero al final, más allá de que la obra hable sobre el suicidio, que evidentemente el tema al final es como una reivindicación de tener, o sea, sintámonos libres de también decir cuando nos sentimos mal. ¿Sabes? De esta cosa de ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nuestra está muy bien, conversación de ascensor o de muy bien. Y a lo mejor acabas de romper con tu pareja y tienes que tener una sonrisa oreja a oreja y lo hacemos. Muy bien, todo muy bien. Y a lo mejor acabas de despedirte en el trabajo y es de ostras, porque no puedo decir sin pretender que la otra persona sienta pena por ti ni nada, empatice. Sino, pues nada, pues mira justamente hoy me acaban de echar del trabajo y estoy bastante jodido, pero bueno, no pasa. Y decirlo, porque si no, todos nos pensamos que a todos nos va súper bien. O sea, tú crees que a la persona que tienes a tu alrededor, pues además luego también está que en Instagram evidentemente solo ponemos las cosas buenas, ¿no? O en Facebook lo malo evidentemente... Y el dinero y los yates y los helicópteros. Sí. Claro, entonces, pero que yo misma lo hago, o sea, tiendo a anunciar en Instagram pues cuando tengo un bolo, cuando publico un libro, no pones lo malo. Entonces todos nos pensamos que somos nosotros como unos desgraciados y que el resto del mundo le va súper bien. Maravillosamente bien, porque como nos lo callamos todo lo malo, todos... Entonces, es también reivindicar el que eso también forma parte de la vida. O sea, hay una cita en la obra que se pronuncia, que es del mito de Sísifo de Albert Camus, que dice, no hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche. Y esto es tal cual. O sea, sin muerte no hay vida, sin tristeza no hay alegría. O sea, es como están las dos, forman parte de la vida, ¿no? Entonces, lo bonito es
que una sirva para adquirir la otra. O sea, que evidentemente no vamos a ir a revolcarnos en la tristeza ni en el llanto. No, todo lo contrario. Pero saber que en la vida también hay cosas dolorosas y eso es lo que y superarlas y tirar para adelante es lo importante. Lo expresáis por medio del teatro. Claro. Qué guay. ¿Te marcas un horario cuando tienes que escribir una obra? Lo intento porque es verdad que hay muchos días que no estás inspirada, pero el hecho solo de sentarte cara al ordenador e intentar, aunque ese día no estés como muy brillante, adelantar un poquito, aunque sea, mira, te pones e intentas escribir algo de una escena nueva. Y si te ofuscas, yo lo que hago es, vale, no estoy muy inspirada hoy, voy a corregir lo anterior. En lugar de adelantar, voy a tirar atrás y voy a corregirme si veo que de repente esta frase no me gusta o sea, alguna falta incluso. Pero yo sí que recomiendo no sentarnos solo cuando estemos inspirados, porque es que a veces precisamente la inspiración te llega porque te has puesto, ¿no? Porque te has puesto ahí y estás dándole vueltas. Entonces yo sí que intento, aunque es muy difícil porque cuando escribes no hay horarios y el horario te lo tienes que poner tú, pero levantarme como si me fuera a trabajar, ¿sabes? Yo me suena el despertador es que al final es lo que hay que las 7:30 de la hacer. mañana y enciendo el ordenador, desayuno y me siento. No hay ninguna obligación de hacerlo porque no hay horarios, pero yo me obligo. Hay un objetivo. Yo me obligo a eso como si fuera... ¿Has leído la Guerra del Arte? No. Pues la Guerra del Arte habla de eso, que los artistas... Bueno, él habla de los artistas pro y los artistas que están empezando, que es que no sé cómo los llama. Y dice que la diferencia entre ellos dos es que el pro ya sabe que se inspira poniéndose y él se pone, sí o sí, se levanta, se pone la alarma y se pone. Y los que son eventuales o no sé cómo los llama, que son los que están empezando, pues si estoy inspirado escribo y si no, no. Y por eso el éxito del pro. Eso es súper importante y está muy relacionado con lo que te decía yo de que cuando empecé a escribir empezaba muchas historias pero no acababa ninguna y seguramente es por esto, porque era como ay, una idea brillante, la pongo en una pero ¿y eso cómo se traslada al final a tener, ¿no? A ser una obra acabada? Pues si hubiera sido capaz de sentarme cada día, intentar darle forma, eso es la profesionalidad, ¿no? Claro, de la que hablas tú. Claro, gracias, porque a partir de ahora lo voy a hacer yo también. Yo estaba escribiendo y nunca volvía. Ahora me he dado cuenta de que debería volver. Bueno, aparte de organizarlo. Estaba escribiendo las emociones y me sentaba, me ponía a escribir, ya sea en el tren o en casa, y escribía sobre emociones y la emoción que sentía de cuando me acababa de despertar. Depende de lo que había soñado, pero nunca volvía a retocar lo que he escrito y tampoco tenía una organización como la tienes tú. Claro, y para mí también es súper importante, o sea, si te sirve, marcarte el objetivo de tu obra. O sea, yo con esta obra, ¿cómo quiero ayudar al público en este caso, ¿no? O qué quiero, o sea, qué quiero aportarles. Porque precisamente tu camino, o sea, tu guía va a ser, pues, ¿no? Pues quiero, yo qué sé, hacer que se sientan más seguros, ¿no? O hacer que venzan sus miedos, por ejemplo, o ayudarles a, si te están como medio pensando en hacer un cambio en su vida, como darles el ánimo. Entonces, probablemente si tú tienes claro qué quieres conseguir con eso, tú mismo vas a decir, vale, pues para esto, ¿no? Para este objetivo, es mejor empezar con una introducción en la que yo cuente mi propia experiencia. Y luego, por ejemplo, un segundo capítulo en el que les voy a decir, ¿no? Cómo son los pasos en los que, ¿sabes lo que te quiero decir? Según lo que tú quieras conseguir, te va a salir el índice, te va a salir esa ordenación de la información, ese orden. Porque si no, al final vas a tener como mucha información redactada. Pero no estará ordenada. Claro, pero es como... Y a lo mejor escribes mucho de algo, pero poco de lo otro. Claro, eso es. Que a lo mejor es verdad que de eso que tú mismo dices, ostras, ¿por qué tengo tanto escrito de esto y tan poco de lo otro? Porque me interesa más esto. Vale, pues entonces ya sé que esto que estoy escribiendo, mi texto, mi libro, quiere centrarse más en esto y esto va a ser como la parte central y lo otro va a ser un pequeñito capítulo al final. No sé, cosas así, ¿no? Que tú mismo te vas a ir dando cuenta. En cuanto a balance de vida, de trabajo, de cómo te organizas. ¿O le tiras al trabajo y le tiras y le tiras y...? No, mira... ¿Llevas un balance? A ver, yo creo que cuando te vas haciendo mayor, las prioridades van cambiando, ¿vale? Entonces, esta cosa que yo hice cuando tenía 17 años, que ahora mismo yo miro, ¿no? O sea, como que miro atrás y digo, ¿cómo lo hacía, madre mía? Que me fui a Valencia, ¿no? O sea, porque cumplía los 18 en diciembre, pero me fui a Valencia en septiembre
y me puse a hacer primero de arte dramático por las mañanas, primero de filología hispánica por las tardes, y aún me cogía el tren y me iba a Carcaixent porque me quedaban 2 años del medio de piano y lo quería acabar, no quería dejarlo. Entonces yo me levantaba a lo mejor a las 7 de la mañana y volvía a casa a las 12 de la noche y había pasado todo el día de en clase, o si no en clase, o en el tren o en el metro, de camino de un sitio ¿Cómo a otro. aprovechabas para hacer ejercicios y fin de semana? Claro, evidentemente estudiar tenía que ser fin de semana, pero luego lo que sí que yo recuerdo mucho es utilizar mucho los medios de transporte, o sea, estar en el metro, en el autobús y en el tren. Yo los uso para escribir. Claro, o sea, para estudiar, para repasar, o sea, bueno, y estar también comiendo un tupper, ¿no? O sea, rollo así comiendo en el tren mientras estaba ahí haciendo los deberes, bueno, cosas así recuerdo. Pero creo que también tienes una energía, yo por lo menos tenía una energía y unas ganas y ser capaz de eso, ¿no? De decir, vale, ¿y dónde estaba mi tiempo libre? ¿Dónde estaba mi...? O por ejemplo, evidentemente, comería fatal, porque si comía todos los días un tupper, ahora, por ejemplo, pienso, no, comer es súper importante y hay que comer bien. Y es como algo que yo en aquel entonces, con 17 años, Es que lo es. que iba a pensar, ¿no? Y ahora no, si tengo que dedicarle 1 hora entera a cocinar cada día porque quiero, ¿no? Que mi comida tenga toda, ¿no? O sea, toda la vitamina, pues ahora eso es una prioridad que es diferente. Y luego el tiempo libre también lo valoro mucho más. Pues el ir los domingos a comer, ¿no? a casa de mis padres, ir a ver también a mis suegros, estar con estar con mi chico y ponerte una hora límite, ¿no? En plan, vale, pues a tal hora paro de escribir y nos sentamos y nos vemos nos vemos una serie o nos vamos a dar una vuelta o sea, ahora sí que valoro el decir no, todo el día trabajo, no puede ser. Es que estoy viendo todos los éxitos que tienes y digo, ¿cómo se organizará? ¿Cuánto? Pero claro, ahí creo que está jugando el interés compuesto en la vida, que tengo un amigo que vino y habló del interés compuesto y que también lo usa en la vida. Y es que al principio, los primeros años, pones mucho trabajo y ves poco resultado cuando estás invirtiendo. Total. Y cuando ya va avanzando la vida, claro, y el trabajo ya va haciendo efecto bola de nieve y ya no necesitas tanto trabajo y ni tanta inversión o ni tanto lo que tengas que poner para que te estén funcionando las cosas. Creo que es eso, ¿eh? Totalmente, pero luego también es verdad que sí que somos todos, o sea, cuando nos dedicamos a cosas que nos gustan, somos un poquito adictos y también hay que frenarnos, ¿vale? Vale. Porque yo te digo que yo hay veces que, igual que yo a mi pareja, a mi chico, le digo, va hasta las 6, ¿no? Como dicen. Y ya ahí tengo que parar. Pero de repente son las 6:30 y el que tiene el despacho abajo, porque también teletrabaja, ¡ey, que son las 6:30! Me habías dicho hasta las 6. Ostras, es verdad, 5 minutos, que estoy acabando. Y al final nos tenemos que parar un poco uno a otro, porque si no es que no paras. Y es de, venga, ya, o sea, ya. Pero sí que es verdad que yo creo que si yo más o menos hago un horario, aunque me lo tengo que poner yo, ¿no? O sea, un horario, pues eso, te levantas temprano, estás por la mañana, luego paras a comer y sigues un rato. Es verdad que si el tiempo que estás, o sea, estás realmente ahí y estás de verdad... También hay que estar concentrado ahí, ¿eh? Claro, por eso te digo yo creo que yo ahora pierdo mucho menos el tiempo. O sea, el tiempo que estoy ahí estoy haciendo cosas. Yo me imagino que cuando a lo mejor era más joven estaba muchas horas ahí, pero muchas... ¿no? Como que se te va a la cabeza, estás en otro sitio y ahora ese tiempo es verdad que es más productivo, es verdad. Se te ha vuelto más productivo. Cuando escoges cosas de ocio, te van muchas veces relacionadas también con teatro y tal, ¿verdad? Totalmente. Yo a veces no sé si estoy trabajando, o sea, porque eso también es lo que me quiero yo decir a mí misma, ¿no? Porque es de, o sea, claro, yo estuve muchos años en Valencia y luego en Madrid. Entonces, claro, en Valencia pues tienes ahí todos los teatros que quieras y en Madrid ya ni te digo, o sea, cines y teatros todos los que quieras y mucha cartelera. Ahora estoy en Xàtiva y a veces me da un poco más de pereza, ¿no? Es decir, o sea, quiero ver esta obra que está en Valencia, tengo que coger el tren, tengo que coger el coche, aparcar en un parking, qué pereza. Pero me digo a mí misma, es que tengo que verla porque es trabajo. Entonces es como, no puedo, es que forma parte de mi formación, ¿no? Por así decirlo, ver esta obra. Entonces me autoconvenzo a mí misma, es que tengo que verla, o sea, es mi obligación. Entonces voy, ¿no? Pero sí que es verdad que, o sea, mi ocio es, ahora estoy como viendo muchas, claro, mira, tengo Netflix, Filmin, HBO, Prime, Disney Plus, o sea, creo que las tengo todas, ¿vale? Menos Movistar, creo que tengo todas las plataformas. Entonces, bueno, ahí tienes que ir con cuidado porque es que hay veces que dices, es que no me da la vida para... Claro, y a ti eso te está formando porque estás viendo cosas, ¿no? Guiones, claro, estás viendo historias, estás viendo guiones, lo que pasa y al mismo tiempo también te sirve como la desconexión de después de todo el día, verte un capítulo o una serie también te sirve como desconectar. Entonces siempre
es como Sí, medio ocio, pero que al final el ocio también va un Claro, poco enfocado ir a al lo que te cine, ir gusta. al teatro, o sea, para mí es como súper fundamental. Leer, súper fundamental, pero claro, es como siempre Sí, está muy relacionado. te desconectas Claro. con cosas que van relacionadas también. Sí que es cierto que yo leía de más joven, y sobre todo cuando estudié filología hispánica, mucha novela, pero mucha novela por entretenimiento, o sea, sin más, por placer de leer. Y ahora cada vez las lecturas están como siempre mucho más en consonancia con lo que estoy escribiendo en ese momento. Por lo tanto, ese leer por placer se ha diluido un poco. Un poco, pero bueno, al final te desconectas de esa manera, ¿no? No estás Sí. trabajando. Y luego, claro, he pasado también a leer mucho más teatro que no novela o que no ensayo, pero bueno, todo pasa por eso, Sí, ¿no? claro. Se va todo pasando por el filtro de tu profesión. Sí, que al final, sin querer, te estás dedicando mucho tiempo a lo que te gusta. Realmente es lo que te gusta. Total. ¿Has oído hablar del alter ego? Claro, o sea, bueno, yo sé el alter ego de manera literaria, es el que yo he estudiado. Ah, ¿no? vale, O sea, pues es que no sabía que estaba, pero yo tengo un libro que es el alter ego y es la creación de un personaje para actuar, no sé, cuando tengas que hacer una entrevista o cuando tengas que salir a un escenario porque eres un poco como introvertido y te creas tu personaje para cuando salgas ahí ese personaje actúa de esa manera y ¿usas algo así en tu vida del día a día después de saber todo lo que sabes sobre actuar? creo que no. Mira, Ujú. en literatura el alter ego es cuando tú escribes una obra, ¿no? Ujú. Una historia, y el protagonista o protagonista, ¿no? El protagonista o protagonista Ujú. no tiene ni tu nombre, ni tu edad, ni nada, pero realmente eres tú. O sea, te has construido un personaje a la que le has puesto otro nombre, Ujú. vive en otra ciudad, en otra época incluso, pero realmente eres tú, ¿vale? Que es un poco lo que tú me estás... Esto es también un alter ego literario. Y claro que Quiero decir, cuando vas a encontrarte con ciertas situaciones, no en tu día a día, pero a ver, sí, tienes que hacer algo y a lo mejor te da miedo o algo, ¿te creas un alter ego? yo creo que no tengo un alter ego, pero sí que adoptas roles, Ujú, ¿vale? O sea, sí. adopto roles. No es como muchos cómicos o muchos presentadores, ¿no? Que tienen como creado ese personaje, que es el personaje en el que cuando, pum, ¿no? Entran a un plató, ya está el alter ego puesto, Ujú. ¿no? Y luego los ves y dices, ostras, pero si no es así, ¿no? Si no es para así como... O sea, lo ves en una entrevista y dices, ostras, pero si no es como me había vendido. Yo no tengo ese alter ego construido, pero sí que adopto roles. O sea, yo no soy la misma cuando voy a un instituto a impartir una charla. O sea, es Paula, pero no es Paula exactamente, porque está en el rol de... un rol como Claro. más formal. Es que sin querer todos lo ¿no? hacemos, Más formal, pero más era por si tal. tenías una preparación previa antes de, No. mira, voy a formar, ¿cómo debería de actuar? No No lo usas. Y luego también es Ujú. una cosa que sale sola, pero es que muy interesante porque si tú estás... Yo, por ejemplo, ahora imparto talleres de escritura, ¿vale? De escritura teatral. Pues no es la misma actitud que adopto cuando estoy dando esa asignatura en la carrera de arte dramático de la Escuela del Actor, que son pues chavales que a lo mejor tienen 20 años o así, que de repente me llaman en Xàtiva y doy un taller de escritura teatral para gente más mayor que ha venido por placer y tal. Con ellos a lo mejor me pongo en un tono más cercano porque sé que no se me van a subir a la yepa, por así decirlo, ¿sabes? Como que puedo... Son gente, de hecho, más mayor que yo, la Claro. mayoría, entonces me puedo permitir hacer ciertas bromas, tal... Pero yo, por ejemplo, sé que si me pongo modo un poquito más coloquial en las clases, los alumnos, o sea, se van a poner, somos colegas, y ahí ya lo voy a perder todo. Entonces tú adoptas ese rol que no sé exactamente si es un alter ego, pero sí que es Sí. muchos Era alter si egos, te lo preparabas. ¿no? La pregunta era si No. te preparabas antes de, No, si no, tienes no. que ir a dar clases a un instituto o lo que sea, debería actuar así, 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 una creación de un personaje que lo usa muchísima gente que sale a platós y que sale a escenarios a dar Sí. conferencias. De hecho, yo también lo hago y todo el mundo creo que lo hace. Yo soy vigilante de seguridad cuando trabajo, entonces no soy la misma persona allá que aquí, pero Claro. vamos, ni de coña, porque claro, es que si tú hablas de que se te suban los alumnos a caballo cuando estás en clase, imagínate yo que estoy en el centro comercial, si dejara que todo el mundo hiciera lo que quisiera, no estarían siguiendo las normas. Entonces también lo creo. Total, pero ¿sabes lo que pasa? Que como en mi caso, yo creo que esa construcción de personaje me la reservo para los papeles, ¿no? Porque pues te llega una obra nueva y tu personaje pues tiene una edad, tiene unas características, tiene una personalidad, y ahí sí que estás dándole vueltas a cómo crear ese personaje nuevo. Y luego te llega ¿Y haces otro papel. cosas que pueda hacer ese personaje para meterte más en su papel? Se puede hacer porque sabes que cuando estás, o sea, lo que te pasa es que cuando estás en un proyecto nuevo, de repente es como si ese proyecto fuera el centro del universo, ¿no? Entonces todo
pasa por el filtro de ese proyecto, o sea, y de repente empiezas a ver cosas que antes no te fijabas, tal. Entonces, si tú estás por casa y tú estás ahí, ¿no? En plan, diciendo un trocito de la obra o tal, sin querer, te estás intentando mover cómo se mueve ese personaje, estás intentando hacer las cosas como si fuera ese personaje. Entonces, sí, es que es como si te poseyera, pero en el buen sentido, ¿no? De que estás queriendo meterte en la piel y sobre todo en el periodo de ensayos, ¿no? Porque el periodo de ensayos es como todo muy... eso que te digo yo, como si de repente todo girara en torno a esto, ¿vale? Entonces te centras mucho en eso, pero es bueno, ¿no? Porque todo lo que descubras es para luego dárselo, no regalárselo a ese personaje. Sí, vale. Es que me estaba pensando montarme un alter ego o algo para cuando tenga que salir a escenarios, porque voy a dar conferencias, voy a ir a institutos, Es más o menos esta asociación voy a ser formador en una asociación y se dedican a darle inteligencia emocional a los adolescentes porque está habiendo mucha depresión, y entonces lo que van es a formarlos, a darle herramientas para que ellos se puedan autogestionar emociones, se autoconozcan, se relacionen mejor con las personas y tal. Y luego me gustaría hacer conferencias ya para mayores, entonces como me da ese miedo subirme al escenario, estaba pensando en crear. Entonces digo, igual Paula usa algo así y me puede ayudar. Bueno, por mi parte, Paula, es que son las 10:15 y no te quiero aguantar mucho tiempo. ¿Quieres hablar de algo que no hayamos hablado? No, la verdad Vale. es que lo tenemos. Vale, perfecto. Vale, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Redes sociales, webs, todo lo que tengas? Ya sea personal o de la compañía. Sí, pues a mi trabajo se puede seguir tanto en Instagram como en Facebook. Es muy fácil encontrarme como Paula Llorens o Paula Llorens Camarena. Y luego el trabajo de la compañía de Cactus Teatre, pues nos pueden visitar en la web cactusteatre.com y allí mismo tenemos el calendario con las próximas actuaciones, o sea que pueden ir viendo, ¿no?, cada función que tenemos y venir a vernos. O sea que invito a todo el mundo a venir al teatro porque hay mucha gente que no es algo que hacen habitualmente, no ir al teatro, pero de verdad que la obra, o sea, es una muy buena experiencia. Yo quiero ir. Y luego también pueden leerme, o sea, si no, también pueden leer. Ahora mismo, por ejemplo, se acaba de publicar en Bromera La Brasada de Scooks, está en valenciano, y también pueden conseguirla a través de cualquier, ¿no? Pueden comprarla en cualquier librería o en internet por FNAC, en Amazon, Casa del Libro, Amazon, supongo, ¿no? En cualquier sitio, o a la propia editorial Bromera. Y bueno, el resto de obras antiguas también las pueden encontrar, pues si prefieren, ¿no? Pues hay gente que a lo mejor prefiere más ir al teatro, otros prefieren más leer desde sus casas, o sea que es fácil como buscar mi trabajo y encontrarme por redes. Perfecto. Y la web personal, centrada más en el trabajo audiovisual, que no tanto escritura y teatro, es paulallorens.com. También es muy fácil. Perfecto, Paula. Muchas gracias. Vale, ha sido un placer. Lo he disfrutado muchísimo. Chicos, seguid lo que hace Paula porque son todo éxitos. Cada obra de teatro que hace acaba en éxito. Y si os ha gustado el episodio, darle al like y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.